creo que el PowerPoint de alguna manera desactivé algo que no me permite insertar videos en la presentación. ¿Cómo no me permite? ¿Qué hizo? Ese es. Lo que pasa es eso que a veces uno se pone a... Pero muchas veces pasa eso es cuando no hay buen internet y no abre la pestaña. No, yo tengo el video. Yo lo tengo en el computador. Ahorita lo podemos ver. Sí, pero y eso me ocurrió, más o menos creo que sé lo que hice, pero no le encontré cómo salir de eso. Bien, aquí está la base de la regeneración. Investigar organismos inferiores que nosotros, que tienen la respuesta para obtener la regeneración de lo que nosotros queremos hacer. Aquí está todo. El punto es seguir las referencias, seguir la bibliografía para buscar modelos que uno trabaja, seguir la literatura. No les extrañe que algunas de las cosas que estamos viendo desde hace sobre todo los últimos 5 años, un buen día aparezca un artículo con una regeneración inesperada, ¿sí? Porque estos organismos tienen la respuesta para eso. Bien, de eso es lo que nosotros vamos a hablar aquí al lado. Y uno se pregunta, estaba tratando de bajar el primer artículo donde se describen las planarias, de que yo la corto y crece, yo la corto y crece, yo la corto y crece. Pero es que hasta si le corto la cabeza, ustedes han oído ese término malandroso que dice, la culebra se mata por la cabeza. Porque si tú le cortas, se acabó la culebra. Pues aquí no. Y ustedes ven qué pasa con la planaria si hacemos una decapitación, qué pasa a nivel de la cabeza, a los 14 días tenemos. Qué asombroso que es eso. Y nosotros venimos de ahí. Nosotros venimos de ahí. Y nosotros durante la etapa embrionaria hacemos mucho de eso. Pero después se perdió. En cambio, estos organismos lo hacen para siempre. Entonces, estos sí son invertebrados y algo deben tener. Y si ustedes buscan la literatura, hoy en día está saliendo una cantidad de información porque es mucho más fácil hacer análisis de transcriptomas, análisis de genes en tiempo real. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se está expresando y en qué momento se está expresando? Luego tenemos de vertebrados inferiores, uno de los que más se estudia, que es el pez cebra, que tiene una capacidad regenerativa enorme, es ampliamente usado porque en sus etapas iniciales se puede inclusive ver por lo transparente, se puede ver cómo las células migran si uno las marca, uno puede ver cómo están migrando de un punto hacia otro. Y entre otras cosas, este es un modelo bastante seguido porque puede regenerar cantidad de órganos y uno de los que más interesa es cortar, tan sencillo como cortar corazón para inducir un proceso regenerativo y se regenere completamente. Aquí no ha pasado nada. Ahí está la búsqueda de por qué o cómo hacer para que eso suceda en el ser humano. Creo que alguna vez les conté de un cirujano brasilero, un tipo millonario, que se hizo cardiotorácico en Canadá y regresó a Brasil, a una de sus haciendas, y ahí montó una terapia intensiva y montó quirófano en plena selva. Es un documental que está por ahí, creo que es de Discovery. Y él dijo, los elefantes tienen un corazón así, porque son así.
Los pececitos tienen un corazón así, porque son así, o sea, que hay una relación órgano-masa, tamaño-masa. Nosotros, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por Chagas, tienen un corazón así, que es más grande que lo que puede bombear. Ese no es el razonamiento, pero yo pienso así y digo, ¿no será que si yo corto y suturo, imagínense lo que él hizo? Cuando eso salió publicado, había gente en Estados Unidos, yo estaba de acuerdo, en Europa decían, ese tipo debería estar preso. Pero sucedió como hicieron los nazis con los judíos. Resulta que el tipo sale ahí, cortaba corazones grandes, cortaba el ojo, ¿no? Suturaba y los pacientes vivían 24 horas. Se morían, pero vivían 24 horas. Eso es bárbaro. Había unos que vivían una semana y otros, el tipo dice tranquilamente que no sabía, porque como es la selva, se meten en la selva y llaman nunca coño. No se murieron en la selva. Pero, imagínense ustedes, él lo hizo y después fue captado en Inglaterra. Lo llamaron para que no tocara al paciente en la cirugía, pero que asesorara dónde podía cortar. Y se hicieron 1 o 2 pacientes, se murieron y pararon eso, ¿no? Pero eso da una idea, les traigo eso a colación, porque en este caso, este organismo puede regenerar. Y tenemos lo que es la salamandra, uno de los más estudiados del axolote, que nosotros podemos cortar y podemos hacer una amputación del miembro y vemos cómo el miembro va en un proceso regenerativo a hacer, dense cuenta, a regenerar esa extremidad en el mismo tamaño y las mismas características que tenía antes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay memoria. Allá hay unas células que tienen la memoria. ¿Y cuáles son las células que tienen la memoria en nuestro desarrollo? En el embrión. Las células saben que tienen que coger para hacer sistema nervioso, otras tienen que para hacer intestino. Hay una memoria. Y eso es algo que poco a poco va sintiéndose, se va viendo, que es lo que se llama la memoria embrionaria. Nosotros lo hemos visto en dientes, pero eso puede existir. Es decir, que nosotros, en algunos lugares, debemos tener células que conserven la memoria para hacer los tejidos. Hígado. ¿Ah? Hígado. ¿Ah? El hígado. Puede. El hígado puede ser humano. ¿Habrán esas células en corazón? Ese es un punto, ¿verdad? Porque tú lo que quieres es que sea como esto. Si es un corazón, que haga el corazón del mismo tamaño. Tú no quieres que haga un corazón o que haga un cerebro de este tamaño, ¿verdad? Entonces, eso plantea un concepto, algo que se viene mencionando cada vez más, como les digo, una memoria embrionaria. Ok. Entonces, ya la clase pasada nosotros veíamos que este proceso está mediado por la formación de un tejido altamente especializado, ¿verdad? Donde hay una serie de células que van a formar esta estructura, que es el blastema, y donde juegan un rol fundamental la presencia de nervios. Por eso es que uno tiene que revisar en medicina más cuando uno le dicen, si cortas el cabello, el cuero cabelludo, sutura sin afectar, sin nada, sino sutura sobre eso para que no pierda el folículo piloso. Es una observación, ¿verdad?, que tú tienes en medicina. Yo no sé qué tan cierto es, porque nunca lo vi, pero eso es muy viejo, de que cuando yo tengo una sección de un nervio, se agarra una sonda tipo Nelaton, ¿sí? ¿Ustedes han oído de eso?
Sí, pero ya eso no se está usando. O sea, No, nietos, pero te digo, entonces a mí cuando me lo comentaron hace años, que usas una sonda de esas de orina, más pequeña, y para tratar de mantener unidos los dos extremos, ¿verdad? Y hay un proceso regenerativo. Yo nunca he leído un artículo de eso, pero basado en lo que vamos a ver hoy, sí pareciera que si tú conservas la polaridad de ciertas células, esas células van a buscar un camino hacia allá, no hacia allá. ¿Sí? Pero bueno, cuestiones que en medicina se observan y tú ves, por ejemplo, algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Si este es un hueso y yo quiero alargarlo, lo fracturo y lo separo. Y conservo arriba el periósteo. Y se forma el hueso. O sea que el periósteo está haciendo lo que más o menos sucede aquí, que es guiar ese proceso osteogénico. Son cosas que uno tiene que venir asociando porque son cuestiones que uno puede usar en determinado momento. Y entonces, bueno, hay la formación de, aquí se acuerdan que teníamos la parte mesenquimal, la parte del epitelio, la presencia de los nervios, vasos sanguíneos, y ahí se forma esta estructura con una serie de células que son las que van a ir hacia adelante y saben qué son. Y hablamos un poco de esas estructuras, pero antes, más o menos, antes de seguir, ustedes ven, este fue mi video. Ven, la salamandra amputada, la salamandra amputada, se forma esa estructura, ¿verdad? Miren la migración de células, la presencia de diferentes tipos celulares, se forma el blastema y vean que las células van a ser. Y en ese proceso es importante uno lo que dice qué células son. Entonces se sabe que son células que están ahí, que son células indiferenciables, y también ocurre un proceso de dediferenciación. Células maduras que echan para atrás, se hacen tipo progenitores y ya tienen ustedes como un ataque hacia adelante de células que saben lo que tienen que hacer. Bien. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Por qué unos sí y lo hacen todo, toda la vida, y otros no lo hacemos? ¿Qué es lo que hace todo eso? Ya nosotros habíamos mencionado de que todas las evidencias muestran que hay una base genética de expresión de genes que nosotros tenemos, pero son genes que en esos organismos no se apagan. Y son genes que en nosotros están apagados desde que nacemos. La presencia del desarrollo del sistema inmunitario lo que habla de lo que habíamos visto. En esos animales no hay inflamación. Y en nosotros hay inflamación. Y mientras nuestra respuesta inmunitaria es más alta, la capacidad regenerativa es muy baja. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Y el nicho. Entonces uno tiene que tener esas características si uno quiere regenerar tejido. Esto va a tener un gran avance y lo está teniendo haciendo organoide. Si tú conoces el nicho, conoces cuáles son las células, conoces cuáles son los factores, tratar de inducir
formación de nuevos tejidos. En el caso nuestro, las células que nosotros tenemos, yo en piel tengo unas células madre, ¿sí?, con capacidad pluripotencial extremadamente rara, pero bueno, se encargan de hacer eso, o en otros tejidos. Bien, entonces, lo primero que habíamos observado es que en ese blastema lo que es un reclutamiento de células y un proceso biológico que antes era visto como que era algo anormal. Eso de que una célula se desdiferencie, cáncer. Eso que una célula se transdiferencie, cáncer. No, esos son procesos que nosotros estamos haciendo, pero la célula va para atrás y vuelve para adelante y nada ha pasado ahí. ¿Sí? Entonces es importante que en ese proceso tienen que ocurrir procesos de diferenciación, transdiferenciación, y nosotros esos organismos tienen una población de células madre que guardan esa memoria para hacer todo ese proceso regenerativo. En el caso nuestro, nosotros reparamos más que regeneramos, y reparamos por todas nuestras respuestas de tipo inflamatorio, nuestra respuesta de tipo, y es un proceso donde hay células madre, pero hay también células que proliferan, células que están ahí que proliferan. Entonces, este proceso que se ve en esos vertebrados inferiores, es importante saber, si a mí me hubieran preguntado hace 5 años, nosotros tenemos procesos, bueno, lo que pasa en el sistema inmunológico, uno sabe que hay procesos de desdiferenciación de linfocitos B a macrófagos, de macrófagos a linfocitos B, en ciertas situaciones se puede ver eso, pero uno lo asociaba a anormal. Yo soy de los que creo ahora de que en un proceso de una herida, en un proceso inflamatorio por una herida, nosotros tenemos todos estos procesos y es normal. Eso es para regenerar tejido. Y entonces, cuando hablamos de los organismos y estos vertebrados inferiores, vean lo que pueden hacer. Pueden hacer cristalino, retina, mandíbula, cerebro, pueden hacer extremidades, pueden hacer la cola, y lo hacen durante toda la vida. Y eso habíamos dicho que es sin formación de cicatriz, y eso es por el proceso inflamatorio. Eso habla de lo que habíamos dicho en algún momento. Si yo hago un modelo experimental de inflamación de herida, hay un periodo en el cual yo puedo usar esteroides, pero hay un periodo que ya no puedo usar esteroides, ¿sí?, porque afecta el proceso inflamatorio. Y a lo mejor lo que estoy haciendo es que esa herida más nunca va a cerrar. ¿Está bien? Y tenemos los procesos de diferenciación, los procesos de que se desdiferencia a otro tipo celular, se reprograma a un tipo de progenitor y luego va a hacer todo el proceso de desarrollo del tejido o miembro que se necesita, ¿no? Y es importante saber esto que habíamos conversado del sistema inmunitario. Entonces ustedes ven que la presencia, la maduración del sistema inmunitario en nosotros ha tenido un rol, un proceso evolutivo totalmente diferente en cuanto a defensa que estos organismos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Esto es para mamíferos superiores, pero bueno, más o menos se aplica en lo que es la formación del blastema. Imagínense ustedes, eso es en las yemas de los dedos, pero es un proceso donde los nervios son los que van a hacer que haya un proceso migratorio hacia adelante. Y ya van a ver cómo es conformado por múltiples tipos celulares, ¿verdad?
Y es interesante porque normalmente lo que ocurre cuando yo tengo una herida es que hay todo un proceso inflamatorio para formar cicatriz. ¿Sí? Tengo células inflamatorias que van a tratar de limpiar todo el proceso, remodelar, y ellas apuntan a hacer esto. En cambio, en un organismo inferior no apunta a hacer esto, apunta a regenerar. ¿Sí? Esto lo habíamos visto y vean más o menos lo que sucede en estos organismos. Primero, yo tengo la herida y se activan señales. Hay que subirle el lápiz. Es un problema. Hay algo. Vean esto. Yo amputo. Yo estoy seguro que la gente que amputa, los traumatólogos que amputan, lo que pasa es que por lo general las amputaciones son debidas a un proceso ya de necrosis, de infección, o sea, no es algo así como la salamandra que está caminando por ahí, tú la cortas, coño, córtale para ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque esa salamandra no tiene ningún tipo de lesión. Pero cuando hay lo que se llama, si hacemos un priming al cortar, al lesionar, yo lo que estoy activando son células del tejido conectivo, principalmente fibroblastos, para preparar el nicho. ¿Sí? Yo preparo el nicho y ese nicho que se va a preparar a nivel de tejido conectivo, manteniendo esas células o esas estructuras, fundamentalmente el nervio. Y ya van a ver cómo es la figura de los nervios aquí. Luego viene todo lo que es la plasticidad, el cambio de este tejido. Ya llegó la sensibilización de esas células. Entonces, los nervios, los filetes nerviosos que están ahí, envían señales a unas células que están acá y comienza la formación del blastémino. Y hay unas células epiteliales especializadas que ante las señales que se están emitiendo acá forman como una cresta. Esa es la cresta que va a ir armando todo el proceso regenerativo hasta que se prenden unas señales. Y se prenden unas señales que se prenden o están prendidas en la primera etapa del desarrollo embrionario. ¿Alguien se acuerda de este factor? El del organogénesis. ¿Cuál era, cómo era llamado el Hedgehog a nivel? El maestro del organogénesis. El maestro del organogénesis. Se prendió una señal que está presente en nosotros, en el embrión, y se prende. ¿Y se prendió para qué? Para hacer esa organogénesis o esa regeneración de tejido. Entonces ustedes comienzan a ver gente que ya está manipulando ratoncitos, ¿sí? Transfectando, colocando genes, viendo cómo activas esos genes en el miembro para ver si se regenera. Creo yo haber leído alguna vez regeneración de un segmento de miembro de ratón hace mucho tiempo. Se prende esa señal, ¿verdad? Se prende esa señal. Hay un proceso migratorio, vean, ya aquí se forma esa cresta, ¿verdad? Que se llama una cresta ectodérmica, apical, porque va hacia allá. Y vean que ya tiene que tener una polaridad. No va hacia atrás, va hacia adelante. ¿Sí? Porque es importante eso, porque si las células van para atrás, como hay experimentos que se han hecho, no hay regeneración. No hay formación de blastos. Y entonces se prenden unas señales que ya vamos a ver acá, que son, dense cuenta,
Estas señales que vienen del sistema nervioso fundamentalmente son estas que están acá y son fundamentalmente esas que yo marqué ahí. Vean el rol del TGF-beta. Por eso es que uno le tiene mucho miedo al TGF-beta. ¿Sí? Yo al menos le tengo miedo biológicamente al TGF-beta por todo lo que puede hacer. ¿Sí? Y entonces ustedes ven cómo esos factores son secretados por los filetes nerviosos, son mitogénicos. Vean que no tienen nada que ver con las células de Schwann, es para otra cosa el uso. Y vean que son, si son suficientes para hacer regeneración, estos y estos son, si son suficientes para hacer regeneración, si son combinados, cuando actúan en sinergia. Otra vez, ya está ubicado factores que participan directamente en esto. Eso quiere decir que podemos regenerar sistema nervioso, o vamos a inyectarle. No. ¿Está bien? Entonces, algo interesante es esto. Vean, es interesante seguir esta literatura. ¿Cómo han ido ubicando cada uno de los factores? Nosotros tenemos una zona anterior, una zona posterior y una zona dorsal en ese miembro que nosotros cortamos. Pues es importante que la zona anterior y posterior estén en pleno contacto, porque hay señales del uno para el otro que hacen que el proceso regenerativo avance. Hay experimentos en los cuales bloquean ese contacto, esas señales, y no hay regeneración. ¿Sí? Y entonces ustedes ven que hay señales que se prenden de estos factores desde la parte dorsal y desde la parte posterior, que hacen que se active el sistema GEJO, y una vez que se activa el sistema GEJO, factores de crecimiento fibroblástico junto con factores de crecimiento fibroblástico que están en la parte anterior, que son secretados por las células de la parte anterior, hacen que el proceso regenerativo avance. Esos son, al menos en salamandra, por supuesto que a lo mejor en nosotros, donde haya proceso regenerativo, porque somos organismos más complejos, no sea así, pero ya te da una idea de cómo es el proceso regenerativo. Y en este experimento que es fabuloso, esta gente habla de la memoria. Yo estoy recopilando información de lo que es la memoria embrionaria, y me cayó al pelo toda esta información, porque yo creí, bueno, antes era pura especulación, pero ahora hay eso, y es algo que nosotros queremos proponer que ocurre en diente. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, está el miembro, cortan, se forma el blastema, ¿verdad? Tienes la interacción del GEJO desde la parte posterior con factores fibroblásticos de la parte anterior, ¿verdad? Este contacto, y se produce el proceso regenerativo. Vean lo interesante de esto. En este proceso, cuando arranca la regeneración, se prende en estos experimentos por algunas técnicas, puede observarse que se prende una señal fluorescente acá y que traduce la expresión de GEJO. ¿Vean? Pero cuando está regenerado, ¿qué pasa? Se apaga. Pero en este proceso de migración de células, vean que este factor, que es el cual ellos hablan, hay el proceso regenerativo ya se mantiene, la expresión, y la expresión permanece durante todo el tiempo.
y permanece porque estas células tienen que quedar prendidas porque son las células que tienen la memoria para, si vuelve a ocurrir el proceso, ellas vuelven a arrancar junto con este factor. Entonces ahora imagínense ustedes, se crearán modelos experimentales en ratón para hacer lo mismo, ¿verdad? Si los genes, prender los genes, ubicar los genes únicamente en esta zona del blastema y ver si ese proceso puede arrancar. De manera de que a nivel de vertebrados, lo mismo ocurre en los no vertebrados, tipo planario, lo mismo, más o menos lo mismo ocurre. O sea, que es un proceso evolutivo que se ha mantenido, pero en el caso nuestro de mamíferos superiores, ¡boom!, se paró. La razón por la cual se paró, bueno, evolutivo, qué sé yo, qué habrá pasado biológicamente en eso. Este es el cuadro que yo les decía que es el que siempre nosotros tenemos que llevar. Nosotros tenemos que, tanto en ratón como en humanos, nosotros tenemos una reparación durante la etapa embrionaria libre de cicatriz y luego lo perdemos. ¿Sí? En cambio, la salamandra siempre hace el proceso regenerativo sin cicatriz. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que uno trata de ver de qué manera uno puede hacer. Yo, por ejemplo, no sé, por neurocirujano, cuando, si lo pregunté me olvidé, cuando yo vi una cirugía intraútero para cerrar tubo neural. El defecto, si ahí hay cicatriz. Sí, igual el niño nace, forma cicatriz igual. Entonces, vean, es por esto, porque tú estás trabajando en fases más avanzadas cuando ellos abren y ya se produce el proceso con cicatriz. A pesar de que tú están entrando con endoscopio, ¿con qué? Sí, un endoscopio. Con un endoscopio y están operando allá adentro, ¿verdad? Y vean cómo ese es algo importante, ¿no? Que ya se da con cicatriz y bueno, ustedes pueden ver la capacidad regenerativa de cada uno de los órganos y cómo se va perdiendo totalmente ya tanto en el humano como en el ratón. Pero la base de la regeneración está aquí. Y no me sorprende, como les decía antes, que un día menos pensado veamos en Nature un artículo de la regeneración completa de cola de ratón, de un miembro de ratón, del corazón de un ratón basado en esto. ¿Sí? ¿Preguntas? En la salamandra, cuando este tejido se regenera, en los materiales, digamos, como el colágeno y eso, ¿se mantienen igual de como eran antes? Sí. Sí, intacto. Cosa que no pasa en los reptiles grandes, que cuando regeneran cola, la arquitectura de esa cola, de ese pedazo de cola que regeneran, no es igual a la original. O sea, la histología es igualita. En la salamandra, sí. Porque la cicatriz del colágeno pasa tipo 2 o 3. Ah, no. Para darse esto, tiene que ser la misma estructura del tejido. Esa es la única manera que se pueda dar en la misma estructura del tejido. ¿Preguntas? Tengo una duda. Ciertamente estamos hablando aquí de invertebrados y algunos vertebrados inferiores, ¿cierto? Pero estoy aquí traspolando esa información al humano y obviamente hablar de una amputación, hablaron del caso de amputaciones de los traumatólogos, pero en el caso de nosotros los cirujanos también hacemos amputaciones. Por ejemplo, cuando hay una podopatía diabética, cuando hay un proceso obstructivo, también lo hacemos nosotros los cirujanos. Pero también hay amputaciones traumáticas.
Ahora traspolando esta parte de acá, los factores reguladores de la hemostasia en el humano obviamente son diferentes completamente. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, comienza a inyectar mucha más sangre, el paciente se exsanguina, el paciente entra en choque hipovolémico y muere. Entonces, a ver, planteando esto en la parte, porque no nos vamos a ir a los humanos sino en el ratón. En el ratón también me imagino que aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca y por ende el ratón se puede exsanguinar si le amputan la pierna o le amputan la cola, ¿correcto? ¿Cómo regularíamos entonces el componente hemostático en estos por ejemplo, en el ratón, que tenemos vasos de gran calibre, a diferencia de la salamandra y el pez cebra que manejan menos gasto cardíaco y por ende no se exsanguinan de forma rápida? Yo, ahí lo que te digo es, por ejemplo, cuando tú amputas, cuando ustedes hacen resección de colon o resección de intestino, es diferente una amputación porque tú haces anastomosis. Y hacemos controles vasculares. Sí, entonces tú haces eso, pero en el caso de una amputación de pierna, tú amputas, tú cierras la arteria, la arteria, vena y ligas eso y ahí comienza un proceso inflamatorio. Ese es el proceso. Entonces, tú podrías controlar el proceso, el proceso circulatorio, lo puedes controlar, ¿verdad? El paciente no. Sí. El punto es que ha generado un proceso inflamatorio agudo, hiperagudo, ¿verdad? Que estos animales no responden de esa manera. O sea, tú ahí de que vas a tener una neutrofilia brutal y si llega a esa histología, eso debe ser puro neutrófilo y por supuesto en la microvasculatura debes tener trombosis, pero por el momento. Pero ese es uno de los puntos a atacar en esos casos, ¿verdad? Como yo me imagino un experimento en ratón, que ojalá si funciona vaya a humano, en el cual tú hagas una amputación idéntica que el humano, hiciste la amputación, y pases no a un periodo crónico, porque ya vas a tener otro tipo de matriz extracelular, vas a tener una cicatriz, vas a tener en un periodo subagudo, y ahí comiences tú a manipular. Y comiences a manipular, yo lo que manipularía en principio es regular la respuesta inmunitaria ahí. Porque el proceso continúa. Si yo no lo paro, ahí siguen llegando ya macrófagos. ¿Sí? Ahí se van a depositar y esos son otro tipo de macrófagos. Por eso esa manipulación ahí es importante también. No es solamente poner los genes, porque esta gente que hace estos experimentos, a mí me apasiona siempre que he visto estas cosas, pero bueno, no hay dinero y para qué nos vamos a meter en algo que vas a pasarte la vida quejándote que no tienes dinero, pero me apasionan hacer estos experimentos. ¿Sí? Experimentos donde tú prendes y apagas. Y tú aquí no te preocupas del proceso inflamatorio. Tú cortaste, ¿sí? Tú cortaste. Y si llegaste a hacer un tipo de transfección, si llegaste a hacer un tipo de manipulación que separas la parte posterior de la parte anterior, no pasa nada en términos inflamatorios. En el ser humano sí pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasar esa fase aguda? Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo pasar esa fase, la fase hiperaguda y la fase aguda? Ya que entres en la fase subaguda, ahí sería lo que yo lo veo así, que uno podría tratar de manipular. Porque después ya entra todo el proceso de remodelamiento del tejido y es difícil entrarle a una médula que tiene seccionada 10 años. ¿Cómo le va a entrar? Sí, ahí, eso es una cicatriz. Ahí, la única manera que uno en los cables es como cuando uno agarra los bombillos allá arriba. Saca un cable aquí y pasarlo por encima. ¿Sí? Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? Uno de los problemas es el sistema inmune. Pero la gente que trabaja en esto se da esos saltos, porque miren, aquí el jefe de este laboratorio por mucho tiempo, el doctor Romano, él fue uno de los que inició los estudios de trasplante de cerdo
a orangután, no aquí, afuera, pero él ponía la parte inmunológica. Y lo único que trataban de hacer es pasar la fase hiperaguda. Esa primera fase de minutos, esa fase, minutos. ¿Por qué? Porque cuando le ponían el corazón del cerdo al orangután, en minutos se tapaba todo. ¿Y por qué se tapaba? Porque el orangután tenía anticuerpos naturales contra las células del endotelio del cerdo. Y se logró finalmente un premio Nobel de medicina, por cierto. No el doctor Román, la gente que hizo eso. O fue, no fue premio Nobel. Cuando se hicieron los famosos cerditos esos humanizados, era lo que se buscaba, eliminar en el corazón los azúcares ante los cuales los anticuerpos naturales se unían. Los eliminaron y pasaron a la fase hiperaguda. ¡Wow! Uno dice, claro, pero entraste en la fase aguda. Bueno, pero es que la fase hiperaguda y es que se morían toditos. Y bueno, vean a dónde llevó esos experimentos, tienen más de 30 años. Y el corazón del cerdo, el primero que pusieron a un paciente fue hace 2 años, creo. Y el primero creo que duró un mes o una semana, ¿no? Entonces, yo lo veo que la parte regenerativa en esto debería ser así. ¿Pregunta? Un poquito de eso vamos a ver el viernes. ¿Qué hora es?